para su entrega física y material a su propietario. Lo cierto es que dicha Fiscalía se ha negado a realizar dicha entrega. La denuncia también se ha hecho ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, también una más ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia, infracción arbitraria y otras violaciones. Lo lamentable de todo esto es que estas instituciones que tenemos que están para proteger al pueblo, para hacer justicia, y lo único que en este caso evidencian es la corrupción que existe en ellas. Esta familia, Presidenta, le solicitan de su apoyo y dicen que qué pueden hacer los ciudadanos, a dónde más pueden acudir para interponer sus demandas, ya que tienen una inversión, el sureste tiene una inversión sumamente importante con la que apoyan al país. Si quieres, danos el caso y lo revisamos. Gracias, Presidenta. Sí, gracias. Noemí, ahora sí vamos a cerrar. ¿Aquí? Sí. Bueno, con el micrófono. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar con una fotografía, tal vez una de mis fotografías históricas favoritas. ¿Reconocen esa fachada? ¿Cuál es? Exactamente, son las escaleras de la antigua Cámara de Diputados, se encuentra muy cerca de aquí, en la calle de Donceles. Y bueno, el día de hoy vamos a recordar una manifestación que tuvo lugar hace casi 90 años. La mujer que ustedes ven en la fotografía es una de las sufragistas más importantes que dio nuestro país en la década de los años 30, y vean el cartelón: Revolución, cumple tu promesa, emancipa a la mujer. O sea, yo creo que es un mensaje contundente. La siguiente fotografía también se alcanza a observar también la demanda por el reconocimiento del derecho político de las mujeres. ¿Quién fue esta mujer? ¿Qué tuvo que ver esta manifestación realizada hace casi 90 años aquí en la calle de Donceles? Veamos la siguiente cápsula. El 19 de diciembre de 1936, Margarita Robles se plantó frente a la Cámara de Diputados portando carteles donde exigía el voto y la emancipación de la mujer. Margarita Robles fue una maestra normalista y una de las más destacadas feministas, periodistas y escritoras de México durante la primera mitad del siglo XX, que impulsó el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres a través de mítines, artículos y conferencias. Participó en la Revolución Mexicana como propagandista. Hacia finales de la década de 1920, Robles se desempeñó como delegada honorífica de la Secretaría de Educación Pública en Nueva York. Durante esos años, desarrolló su activismo político en los Estados Unidos, donde conoció a sufragistas norteamericanas como Doris Stevens o Alice Paul. En 1931, publicó una compilación de sus conferencias bajo el título La evolución de la mujer en México, en donde defendía que la ciudadanía era un derecho y una obligación que la mujer debe compartir con el hombre. No hay ningún principio social, jurídico o moral que científicamente impida igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Desde 1930 fue representante de México ante la Comisión Interamericana de Mujeres y participó en 1933 como delegada ante la 7ª Conferencia Panamericana en Montevideo, Uruguay, donde defendió: el movimiento en pro de la emancipación de la mujer ha nacido simultáneamente en toda nuestra América. No es solo un fenómeno local, ya sea de Cuba, México o de Uruguay. Es toda la América que se levanta. Es que las hijas menores han crecido y no quieren la tutela de los hombres por más buenos que estos sean. Anhelan ser sus compañeras y cooperadoras en todas las ramas de la vida. Venimos a pedir nuestros derechos por una sola razón, porque son nuestros y porque deben dársenos. Hemos venido llenas de esperanza y de optimismo, seguras de regresar a nuestras patrias, llevando un mensaje de liberación.
Más tarde, y aprovechando su experiencia y contactos en los Estados Unidos y en América Latina, fundó la Unión de Mujeres Americanas, UMA, a la que logró integrar 49 organizaciones femeninas de todo el continente. Finalmente, el 17 de octubre de 1953, se emitió en México el decreto mediante el cual se reformaba la Constitución Federal y se garantizaba el voto femenino. Las mujeres participaron en elecciones federales por primera vez en las votaciones intermedias de 1955 y en las presidenciales de 1958. Sin embargo, aunque Margarita Robles no pudo votar porque falleció en 1954, su legado ha sido fundamental para la conquista de este derecho para todas las mexicanas y mujeres de todo el continente americano. Así es, Margarita falleció hace 70 años, también estamos conmemorando su aniversario luctuoso y pues si dan cuenta, aunque hablamos de Margarita Robles, pues una de sus actividades principales fue liderar y ser presidenta de esta Unión de Mujeres Americanas que congregó la lucha de diferentes países de nuestro continente. Había mujeres de Cuba, Venezuela, Paraguay, Brasil, de Estados Unidos y bueno, referente a esa manifestación realizada el 19 de diciembre de 1936, me gustaría comentar solamente dos aspectos. Obviamente estaba la parte positiva, donde algunas jueces violan división de poderes al otorgar amparos contra reforma judicial. El presidente López Obrador reiteró la necesidad de la reforma judicial a fin de asegurar justicia al pueblo tras décadas de influyentismo y nepotismo. Los amparos otorgados por dos jueces para determinar la discusión, el análisis y la votación en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de la reforma al Poder Judicial violan la división y el equilibrio entre los poderes, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo, pero además violan la Constitución. Imagínense el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes, expuso López Obrador. En su conferencia de prensa explicó que estas medidas ilegales evitarían que la reforma del Poder Judicial se envíe a los congresos estatales para su votación y aprobación, tal como establece el artículo constitucional 135. Como se trata de una reforma constitucional, no solo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales aprueben, pero esta, pues dice, no se envíe a los estados, o sea, pretenden detener el proceso legislativo, acusó López Obrador. En ese sentido, el presidente López Obrador recordó que la Constitución está establecido que la facultad del Poder Legislativo discutir y aprobar las leyes de ningún otro poder. Asimismo, expuso que el artículo 61 de la Ley de Amparo determina que los juicios son improcedentes contra adiciones o reformas a la Constitución. Por todo lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal reiteró que es necesaria y urgente la reforma al Poder Judicial a fin de asegurar justicia al pueblo tras décadas de influyentismo y nepotismo.